en mi corazón siempre va a estar grabando. No, pero va a estar grabando con una aplicación especial. Ya. Entonces, hoy veremos evolución biológica, el origen de la diversidad, que nos va a permitir generar los principios históricos un poco para poder establecer cómo se comportó la genética a través de la historia, de cómo llegamos a los parámetros actuales de estudios de genomas antiguos, cómo se han hecho. En la siguiente clase van a profundizar aún en muestras en evidencia biológica concreta de cómo nosotros podemos establecer estas relaciones, pero conmigo vamos a ver teorías evolutivas principalmente, ¿de acuerdo? Bueno, en general para estudiar el gran panorama de la biología es bueno imaginarla como en dos dimensiones, ¿de acuerdo? Una es la vertical, que se refiere como a la escala de tamaño que recorre todo el camino de los átomos y moléculas hasta llegar a la biosfera, ¿ya? La otra dimensión es la horizontal, que se extiende a lo largo de una gran diversidad de especies, ahora y durante la larga historia de la vida, que es lo que principalmente vamos a analizar hoy. La pregunta es, ¿cómo surgieron todas las especies? Entonces, vamos a revisar algunas de las visiones que han tratado de explicar esta diversidad previas a las ideas de Darwin. Y en el siglo XVIII se aceptaba, por ejemplo, el creacionismo como origen de la biodiversidad. Vamos a profundizar levemente en el creacionismo, ¿de acuerdo? Donde a grandes rasgos esta creencia consideraba que las especies como creaciones inmutables de Dios, basándose en el libro del Génesis, ¿de acuerdo? Bueno, esta visión estática de las especies se conoce como fijismo, que es una corriente del creacionismo que vamos a analizar así muy en breve, chiquito, que no consigue el cambio de las especies una vez creadas. En el siglo XVIII estas ideas fueron apoyadas por un naturalista llamado Carol von Linneo y adquieren gran relevancia para el estudio histórico del origen de las especies en general. Bueno, algunos conceptos sumamente importantes, como adaptación biológica, que funciona como estado, que es un rasgo cuyos atributos favorecen la adecuación biológica de quien lo porta, y de que se desarrolla por medio de la selección natural. Y se puede entender también como un proceso, donde es la acción de la selección natural sobre la modificación de rasgos que favorecen la adecuación biológica de quien lo porta. Súper importantes estos conceptos, porque vamos a ver algunos conceptos sobre selección natural y, cómo se dice, y adaptación de las especies, y cómo este rasgo puede ser principalmente funcionado como un estado o como un proceso para estos estudios filogenéticos y genéticos de forma muy general. Ya, hasta ahora va todo bien, se escucha bien, no hay ningún problema, ¿cierto? Ya, ahí les puse todo bien. Y acá hay un pequeño ejemplo de cómo funciona la evolución para quienes sean más ratas y otakus y todo. Como yo, que amo Pokémon. Entonces, acá una breve explicación gráfica de cómo funciona la evolución. Principalmente se debe entender como este proceso donde cada vez vamos adquiriendo características para sobrellevar la- las diferentes adversidades que supone la vida como en el planeta Tierra. ¿De acuerdo? Ahora bien, como, ¿qué dio paso al evolucionismo? Algunas ideas básicas de Aristóteles, como la escala jerárquica y la inmutabilidad que se relacionan mucho con el fijismo. Esto lo voy a pasar muy al rápido. Uy, ¿qué onda acá? Se me cortó. Uy, denme un segundo. Creo que se me bugueó el PPT. Denme un segundo. Eh, Aristóteles. Sí, se me bugueó el PPT. Pucha. Bueno, acá venía Platón. No sé qué le pasó, pero bueno, que él hablaba un poco sobre seres imperfectos y variabilidad en las especies. Y bueno, ahora viene un poco la explicación sobre el creacionismo, que es este conjunto de ideas que buscaba explicar la naturaleza desde el punto de vista de la religión. En el fondo, el creacionismo da una explicación totalmente con origen en el libro de Génesis, ¿de acuerdo? Donde se utiliza principalmente para poder establecer estas relaciones de cambios en el tiempo. Claramente, el creacionismo no habla mucho de cambios. Eh, Muy ligado a la perpetuación de las especies, pero de una forma constante, ¿de acuerdo? Todo con un principal origen religioso. Así que no hay ningún problema con eso. El creacionismo fue ¿cómo explicarlo? Un conjunto de ideas que se abarcó durante muchos años, que fue duramente criticado, pero que era que tenía una alta convocatoria dentro de la sociedad
de los siglos atingentes, ¿de acuerdo? Es por esto que surgen diversos historiadores y biólogos que son quienes se contraponen a estas ideas y buscan reflejar un poco cómo es este cambio de las especies, que efectivamente las especies cambian, que existe la evolución. El creacionismo niega totalmente la evolución, ¿de acuerdo? El creacionismo apunta a una creación divina que es conjuntamente circunstancial, que ocurre y que no tiene una explicación basada en aspectos históricos, registros fósiles, etcétera. ¿De acuerdo? Ya. Ahora un poquito de historia. ¿Vamos bien hasta ahí? ¿Alguna duda? Voy a ver el chat. Ya, todo bien. Ya. George Louis Leclerc, o el Comte de Buffon, fue naturalista, botánico, biólogo, tuvo una infinidad de profesiones. Y principalmente estuvo ligado a comprender todo el saber humano sobre el mundo natural en diferentes volúmenes que publicó a través de diferentes obras, principalmente sobre ideas que lo hacían relacionarse mucho con generaciones de personas naturalistas, en particular con Lamarck, Cuvier y Darwin. Lamarck y Darwin van a ser principales eh, objetos de análisis dentro de esta clase, ¿de acuerdo? Entonces, él emplea algunos, ¿cómo se dice? Descripciones sobre taxonomía y zoología dentro de sus estudios. Habla sobre la inmutabilidad con gran plan, da por sentado una edad de la Tierra de 70.000 años y empieza a hablar sobre la generación espontánea, que es esta teoría que habla que a partir de materia inorgánica nosotros podemos generar organismos. Es decir, la teoría de generación espontánea habla que podemos generar un cúmulo de materia inorgánica, por ejemplo, acá tengo pasto. Voy a añadirle materia inorgánica, frutas, eh, algunas sales minerales, por ejemplo, agua. Y que a partir de diferentes condiciones ambientales voy a poder generar vida, de la nada, solamente a través de la acumulación de materia orgánica e inorgánica. ¿Cuál es el problema de la teoría de generación espontánea? Que no tiene validez, que es inexistente en términos de pruebas, debido a que no se produce vida a partir de la nada. La teoría de generación espontánea fue totalmente refutada. No podemos, de hecho, existen experimentos clásicos de laboratorio que permiten generar esas conclusiones. El problema es que la teoría de generación espontánea no surge de la nada. Lo que ocurre es que esta acumulación de materia inorgánica efectivamente producía vida, pero no era debido a la acumulación de la materia, era debido a la presencia de diferentes microorganismos en el ambiente que eran quienes producían diferentes comportamientos en estos cúmulos y generaban estas especies de vidas celulares que decían estas personas, wow, acá estamos generando vida solamente con acumulación de materia inorgánica. Pero realmente los microorganismos están desde hace cientos de miles de años en nuestra Tierra y han sido los principales eh, iniciadores en todo el mundo de la evolución celular, ¿de acuerdo? Ellos son los que están dentro de estas materias inorgánicas y sales que generan estas vidas, o muchas veces, a veces estos experimentos atraían hasta ni siquiera microorganismos, animales salvajes, y que llegaban por esta acumulación de materia que los hacía atraer y aparecían dentro de estos cúmulos, ¿de acuerdo? Bueno, y ahora vamos a hablar un poco sobre Lamarck. Con su obra, pucha, me dio lata porque de verdad estaba muy bonito el PPT y se me descuadró todo. De hecho, ni sale el nombre de Lamarck, pero bueno. Él es Lamarck o Jean-Baptiste de Lamarck, que nació en 1744 y murió en 1829. Con su obra, Filosofía de la Zoología, Lamarck contribuyó de manera significativa a la clasificación de organismos, aportando pero una lista enumerada, pero grandota, de pruebas a favor del proceso evolutivo. Además, sugirió un mecanismo para explicar el proceso y también explicar el origen de algunas variaciones de estos individuos. Lamarck creía que en la vida de cualquier organismo, las partes que éste usa se desarrollan o crecen, mientras que se atrofian las partes que no son estimuladas por el uso.
Teoría del uso y el desuso. ¿A qué se refiere? Por ejemplo, existen diferentes órganos de nuestro organismo, valga la redundancia, que tienen una frecuencia de uso mucho mayor, por la que cada vez se van desarrollando y creciendo conforme el avance de los años, pero hay otras estructuras que dejamos en desuso, porque no tenemos la necesidad de utilizarlas, ¿de acuerdo? Entonces, esto es gran ejemplo de la teoría de uso y desuso, donde voy a tener algunos órganos, por ejemplo, las muelas del juicio, que hace años eran utilizadas principalmente para desgarrar carnes o consumir alimentos menos procesados y mucho más naturales, como directamente de la tierra, donde teníamos que tener estas muelas duras y fuertes, pero que ahora no son necesarias, porque la mayoría de los alimentos que consumimos son cocinados, tienen procesamientos que les permiten ser de fácil ingerta, entonces no es necesario. Y por eso se van en desuso y finalmente se van eliminando de nuestro organismo. Lamarck postula que los cambios ocurridos durante la vida del individuo son transmitidos a la siguiente generación. Esto es la herencia de los caracteres adquiridos. Es decir, que si yo me comporto de esta forma, ¿cómo se dice? Donde produzco estos cambios por el desuso de un órgano dentro de mi cuerpo, a la siguiente generación también se van a producir. Un claro ejemplo que es muy shock es que ahora muchos bebés nacen con el pulgar plano. Eso es porque los padres o madres, o quienes engendran a esa criatura, eh, son más o menos de nuestra generación. Entonces, están todo el rato en el teléfono. Como la dependencia tecnológica frente a los smartphones ha generado que nuestros dedos se vayan cada vez aplanando. Entonces, este aplanamiento de los dedos ha provocado que las nuevas generaciones nazcan ya con los dedos planos, que ya están adaptados para un uso de herramientas tecnológicas como lo son los teléfonos con tecnología touch. Loco, quedan. ¿Cómo quedan? Yo quedé en shock cuando supe. Dije, what the fuck, ¿cómo puede ocurrir eso? Y sí, po, Lamarck, un genio. Sí, te explota la cabeza. Bueno, un ejemplo clásico del lamarquismo es la explicación del largo cuello de la jirafa, que se originó supuestamente a través de incontables generaciones de jirafas en su esfuerzo por alcanzar los retoños más elevados de las hojas de los árboles. De este modo, la necesidad de alcanzar este alimento que cada vez se encontraba a mayor altura provocó que se fueran estirando los cuellos de las jirafas a lo largo de su vida para llegar a las hojas de los árboles que estaban muy altos, ¿de acuerdo? Este alargamiento de cuello, que es una mejora originada por la necesidad de sobrevivir, es un carácter adquirido, ¿de acuerdo? Que se empezó a transmitir a sus descendientes, pues de otro modo estos no habrían sobrevivido a los cambios climáticos, ¿de acuerdo? Donde cada vez estos árboles iban creciendo más y más y más, tú necesitabas generar herramientas para poder combatir ese hecho, ¿de acuerdo? Así al cabo de muchas generaciones, dichos animales acabaron originando las actuales jirafas. Es decir, las condiciones naturales obligaban a estos seres vivos a cambiar y a heredar esos cambios. O sea, ¿cómo quedan en shock? O sea, la evolución es un estudio pero sorprendente. Sin embargo, como todo científico debía tener algunas trabitas, muchas observaciones y experimentos demostraron que en lo esencial, esta teoría es incorrecta. El detractor más importante es del principio de los caracteres adquiridos, fue el biólogo August Weismann. Weismann determinó que durante el desarrollo embrionario de los organismos, el material germinativo, que me cuesta hablar, perdón, o germinoplasma, se aísla tempranamente del resto del material, que constituirá el cuerpo del individuo, que es el somatoplasma, ¿de acuerdo? Sucede que mientras este somatoplasma, que es el material que constituye el cuerpo del individuo como tal, muere con el individuo. Solo una célula del germinoplasma, ovocito o espermio, se prolonga en la siguiente generación. Entonces, esto lleva consigo que diferentes factores hereditarios se vayan transmitiendo entre ellos. Entonces, estos cambios que afectan al somatoplasma no tienen por qué ser heredados por la descendencia. Entonces, ahí se contrarresta un poco con lo que habla sobre los caracteres adquiridos, ¿de acuerdo? ¿Quedó claro como la refutación de Weisman? ¿O quedaron con dudas? ¿Quieren que lo repita? Ya, la Gabriel lo entendió. Nadie quedó con dudas.
Continuando. Entonces acá habla sobre la ley de la de fuerza interna, forzaría a los organismos a elevarse en la escala natural, que habla sobre un poco la regla de progresión. En segundo lugar, que el registro fósil es discontinuo, también establece Lamarck. Como la progresión es constante, entonces deben existir los eslabones perdidos. Ya. Habla sobre el término de eslabones perdidos. Súper interesante Lamarck. ¿A qué se refiere la regla de la progresión? Principalmente lo que les he explicado sobre la jirafa. Que todo animal que no traspasaba el término de sus desarrollos, el uso frecuente y sostenido de un órgano se fortalecerá a poco, ¿de acuerdo? Dándole una potencia proporcional a la duración de este uso. Estos son los caracteres adquiridos, ¿de acuerdo? Mm, ya, no hay ninguna duda hasta ahora. Va a ver el chat. Ya, Valentina no. Alguien que no sea Valentina. Muchas gracias Valentina por tu participación, pero quiero ver si van todos bien. Ya, Jorge, igual todo bien. Ya, Monse también todo bien. Ya. Entonces acá aparecen dos caballeros, por ejemplo. Charles Lyell fue un destacado geólogo que aportó pruebas a favor del uniformismo. Eh, ¿A qué se refiere un poco este uniformismo? Lo que pasa es que, ya, todo parte con el inicio del evolucionismo, que es lo que, o sea, lo que da paso al evolucionismo, donde el geólogo escocés James Hutton, en 1785, propone este uniformismo, en oposición al catastrofismo. Este planteamiento establece que la geografía del planeta se va modificando de forma constante y gradual, igual como sigue ocurriendo en la actualidad por acción del agua, el viento, y no por catástrofes planetarias esporádicas, que es lo que propone el catastrofismo. Perdonen, chiques, la dislexia. Entonces, Charles Lyell aporta pruebas al uniformismo, quedando totalmente relegado del catastrofismo. Lo anterior dio lugar para que, con base en la interpretación científica de estos fenómenos naturales, se planteara que los organismos en general, a través de muchas generaciones, podían ir cambiando y que las especies que hoy se observan son producto de especies ancestrales extintas. Es decir, que se estaban fijando las bases del evolucionismo en oposición al creacionismo. ¿Ya? Hoy las ideas fijistas, han sido abandonadas, ¿ya? Actualmente, para la comunidad científica. La evolución de la especie es un hecho comprobado y los evolucionistas han formulado distintas teorías para explicar el proceso, como ya lo vimos con Lamarck, vamos a ver con cómo se comporta con Darwin, ¿de acuerdo? Em, Déjenme ver si se me va algo. Bueno, el barón George Cuvier es fundador de la disciplina de anatomía comparada. ¿Qué es la anatomía comparada? Son evidencias que surgen de homologías, analogías y estructuras vestigiales de los organismos. Es decir, que se van comparando diferentes estructuras entre organismos, como pueden ser brazos, alas, y se van viendo que poseen similitudes o que poseen diferencias, que les permiten establecer relaciones lógicas entre ellas. Es decir, por ejemplo, los órganos homólogos serían en este caso órganos que poseen similar forma, pero diferente función, como lo es la aleta de una ballena y la ala de un murciélago, ¿de acuerdo? Entonces, estos ejemplos y todo este tipo de comparaciones han permitido generar evidencias concretas sobre cómo las especies han evolucionado y han cambiado sus órganos para poder adaptarse de mejor forma. Sobre los órganos homólogos es principalmente aquí ya presentan este mismo plano estructural, ¿de acuerdo? Esto lo van a ver en la próxima clase, causado un origen embriológico y herencia común, pero cumplen diferentes funciones. Entonces, este origen embriológico común es el que permite establecer que hubo un ancestro en común entre estos dos organismos que poseen órganos totalmente diferentes, como el ala de un murciélago y el brazo de una ballena, por ejemplo, pero que poseen un origen embriológico común. O sea, actualmente son totalmente diferentes. Y
este señor, Baron George Cuvier, quien genera la disciplina de la anatomía comparada. ¿De acuerdo? ¿Vamos bien hasta ahí? Van a ver anatomía comparada en profundización, no se preocupen. Ya, todo bien. Ya. Ahora, ¿quién es este caballero? Alfred Wallace. Bueno, así como anecdóticamente, eh, envía una carta a Charles Darwin donde él le habla sobre la teoría de selección natural. Lo que ocurre, y se comenta mucho en el mundo científico, que fue Wallace el fundador de la actual teoría evolutiva que procesa Darwin, ¿de acuerdo? Claramente se señala que solamente le aportó sobre la selección natural, pero que es un fundamento grandote en la teoría de la evolución según Darwin, que lo vamos a analizar, ¿de acuerdo? Bueno, un poco de anécdota. Mientras se acumulaban los datos que le permitieron apoyar a la obra de Darwin, él recibió un resumen de los trabajos de Russell Wallace, quien trabajando de modo absolutamente independiente había llegado a las mismas conclusiones respecto del proceso evolutivo y de los mecanismos de cambio gradual de los seres vivos. Ya, eso es muy anecdótico, o sea, anecdótico, pero también se habla de que fue Darwin quien le robó los trabajos a Wallace, así que hay mucho cuidado. Y ahora bien, ¿quién es este caballero Charles Darwin? Que funda su teoría de Darwin. O sea, es un caballero grandote, tiene su propia teoría. Vamos a hablar sobre sus fundamentos teóricos y los hechos principales de ella. Medio siglo después de que Lamarck publicara esta teoría que ya presentamos, Darwin entrega al mundo su obra principal, publicada en 1859. Se titulaba On the Origin of Species, by means of natural selection or the preservation of favorite race in the struggle for life. Ya una cuestión que en español sería más o menos como el origen de las especies, eh, debido a la selección natural para la preservación sobre diferentes razas y estructuras de la vida, algo así, como sobre el origen de las especies por medio de la selección natural, preservación de variedades mejor adaptadas en la lucha por la vida, ¿de acuerdo? Algo así. Igual comprendan que su profe está en inglés 2, entonces mi inglés es básico. Bueno, ya en el título, Darwin se encarga de contarnos que el mecanismo propuesto por él para explicar el cambio evolutivo se denomina selección natural. ¿De acuerdo? Entonces, una síntesis como de la teoría principal. Él dice que todas las especies vivientes y extintas habrían descendido sin interrupción desde una o varias formas ancestrales de vida. De hecho, la biología molecular ha descubierto ese ancestro en común, que se denomina LUCA, que es una bacteria que es el antecesor de todos los organismos presentes en nuestro ecosistema. Una bacteria, LUCA. Bueno, ahora los orígenes de LUCA son totalmente controversiales. Se habla de que estos son como datos freak, ¿ya? Que principalmente fue originado en los fondos del subsuelo marino, donde habían diferentes geysers y estructuras volcánicas, que generaban unas sales minerales y compuestos orgánicos que estaban a unas condiciones de temperatura y presión, que formaron principalmente a estas estructuras subcelulares y formaron la primera bacteria, denominada LUCA. Bueno, esto no lo sabía Darwin, claramente. Bueno, continuando con la teoría de Darwin, nos expone que el cambio evolutivo es generalmente gradual y se causa principalmente por la selección natural. ¿Qué es la selección natural? Es el principio de supervivencia de los más aptos, cuyo resultado es lograr la adaptación de los individuos a su ambiente. La teoría, o sea, el planteamiento de selección natural se refiere principalmente a que los organismos que más van a sobrevivir son los que poseen mejores capacidades para enfrentarse al entorno, ¿de acuerdo? Entonces la selección natural habla de que es el ambiente quien selecciona a quién sobrevive y a quién no, porque van a ser quienes estén mejor adaptados para enfrentar los diversos problemas que supone el ecosistema, versus quienes no están tan adaptados van a tener que sufrir las consecuencias de no poseer esas adaptaciones, que lo más negativo que puede llegar a ser es la extinción, ¿de acuerdo? El mecanismo de selección natural darwiniana fue propuesto como resultado de la observación de 4 hechos del mundo natural. Entonces, estos cuatro, ya,
Resumimos la teoría de Darwin en dos tesis: que todas las especies vivientes habrían descendido sin interrupción de una o varias formas centrales, y que el cambio evolutivo es gradual y causado por la selección natural. Ahora, el mecanismo de selección natural fue resultado de la observación de cuatro hechos, que ahora los voy a mencionar. El primero es que las poblaciones naturales tienen la capacidad de producir más individuos de lo que llegarán a la madurez biológica, es decir, la sobreproducción. ¿De acuerdo? Esto se produce porque los individuos cada vez se van adaptando aún más y generando herramientas para poder perdurar dentro de, ¿cómo se dice? Dentro de su ecosistema. El segundo hecho es que los individuos que forman parte de poblaciones naturales muestran una evidente variabilidad biológica. ¿De acuerdo? O sea que hay grandes diferencias dentro de sus genotipos y fenotipos. El tercer hecho, como resultado del aumento poblacional y la consiguiente escasez de recursos, se produce competencia entre los individuos por tal recurso, lucha por la existencia. Y aquellos individuos con características, que es el cuarto hecho, que aquellos individuos con características más favorables tienen mayor probabilidad de sobrevivir y reproducirse, transmitiendo a sus propios descendientes aquellas características que los hicieron ser individuos más exitosos y que los hizo ganar estas luchas por los recursos escasos, ¿de acuerdo? Éxito reproductivo diferencial. De este modo, la selección natural logra que los individuos se adapten mejor al medio ambiente, ¿de acuerdo? Y que al acumularse en el tiempo estas pequeñas modificaciones en poblaciones geográficamente separadas, se puedan originar nuevas especies. O sea, una cuestión totalmente nueva. Ya, si bien esta teoría es bastante satisfactoria y uno dice como en verdad me dejó muy tranqui y creo que ahora puedo entender la evolución, quedaron varias interrogantes sin ser respondidas por Darwin. Por ejemplo, no pudo explicar por qué varían los individuos de una misma población, ni cómo son transferidas las características adaptativas de una a otra generación de individuos. ¿De acuerdo? Igual hay que notar que cuando Darwin publica su obra, el trabajo de Mendel, que establecía las bases de la genética moderna, era desconocido, puesto que si bien se publicó en 1865, fue ignorado por todos hasta 1900. Recordemos que Mendel igual la sufrió ahí porque lo pescaron un poquito, ¿ya? Concretamente, Darwin observa que los individuos de una especie con características superiores van a sobrevivir y se van a reproducir más exitosamente que aquellos con características inferiores, y que dichas ventajas eran heredables, claramente. Además, como ya mencionamos, Darwin tuvo acceso oportunamente a un ensayo del naturalista inglés Alfred Wallace, ¿de acuerdo? Entonces, como tuvo igual este apoyo científico, un sustento para él para poder establecer las bases de su teoría, igual fue un plus, como que se dieron todas las condiciones para que él pudiese, ¿cómo se dice?, establecer bien la teoría, ¿de acuerdo? Igual ya distinguía la selección natural como agente causal de la evolución, o sea, eso le permitió apoyarse para sentar las bases de su teoría. O sea, sin Wallace, él sería bien poquito hoy. Bueno, los trabajos en paralelo de Wallace, además, ¿hay una duda? ¿Hay una duda? No. Sí, no. ¿Alguien quiere hablar? ¿Voy muy rápido? ¿Por qué no me preguntan? Porfi, pregúntenme cualquier cosa, pregúntenme qué día soy, el clima, no sé, es que están muy calladitos. ¿Vamos bien? Ya va todo bien, ya excelente. Ah, ya menos mal, yo decía, no la estoy embarrando de nuevo, por favor, no. No, profe, y me aprendió. Ya no te preocupes, María. Eh, no problema, no problema. En mi casa pasa exactamente lo mismo. Sobre todo mucho más en la mañana. Entonces, se entiende. Bueno, estaba hablando sobre los trabajos que igual y son paralelos. Además del desarrollo matemático de curvas de sobrevivencia que generó y de recursos que aprovechan las poblaciones de seres vivos. Eh, Esperen, no, tengo una pequeña confusión. Dame un segundo para orientar mi cabeza. Ya. Lo que ocurre es que los trabajos en paralelos de Wallace le permitieron a Darwin como este plus. Pero además hubo otro trabajo que generó un plus también en Darwin para concretar las bases de su teoría, que fueron las del matemático Thomas R. Malthus. Él desarrolló curvas de sobrevivencia y de recursos que aprovechan las poblaciones de seres vivos para poder sobrevivir y perpetuarse dentro de los ecosistemas, ¿de acuerdo? Entonces todo esto igual terminó por darle a Darwin como un sustento bien poderoso para observar con aún más detalle y emprender sus viajes.
y publicar su libro, que esta fue la ruta de su viaje, ¿de acuerdo? O sea, viajó una cantidad, pero una cantidad de años, el caballero. Y todo esto para explicar cómo el continuo cambio heredable por los seres vivos es el motor de la evolución, mediante el filtro de las dificultades del ambiente, la selección natural y la lucha por sobrevivir. ¿De acuerdo? Ya. No sé si hay dudas de todo lo que he hablado. Ya, por mientras que, si están pensando en sus dudas, voy a retomar el ejemplo de las jirafas, pero ahora apoyándonos en Darwin. Ya, efectivamente, Lamarck hablaba sobre la regla de la progresión, que estos organismos cada vez iban creciendo en función como del ambiente y las condiciones, como para poder perpetuarse y continuar alimentándose y sobreviviendo, ¿de acuerdo? Ya, si lo vemos como en términos de Darwin, ¿cómo se dice? Eh, si por alguna razón o alguna variación del ambiente se acabara la vegetación a nivel del suelo, solo aquellas jirafas de cuello largo se verían con una ventaja a la hora de alcanzar el follaje de la vegetación en altura. Las de cuello corto morirían de hambre. Eso es selección natural, ¿de acuerdo? Entonces, en todo momento, la culpa o la responsabilidad de la selección del ambiente puso una dificultad para la sobrevivencia de las jirafas, y solo una parte de ellas va a lograr sobrevivir y adaptarse gracias a las características que poseen, ¿de acuerdo? Por ello se dice que es un evento de evolución por selección natural y no de regla de progresión. ¿De acuerdo? O sea que en el fondo todas estas características que se van generando no es por un tema progresivo, sino es por un tema adaptativo a las condiciones medioambientales, que es lo que supone la selección natural. ¿De acuerdo? ¿Quedó claro? El ejemplo explicado con, ¿cómo se dice? Con jirafas. ¿No hay ninguna duda? ¿Todo bien? ¿Todo mal? Chiques, ya todo bien. Bueno, aquí había un ejemplo de evolución en el tiempo. De aquí lo mismo. Bueno, Darwin estudió muchas aves. Por eso puse este dibujito. De cómo observó cómo eran su anatomía, cómo iban cambiando de acuerdo a los ambientes en los que vivían. ¿De acuerdo? Y en resumen, como de teoría de evolución propuesta por Darwin, que el origen de las especies por medio de la selección natural o la preservación de las razas favorecidas en la lucha por la vida. Entonces de ahí pues, nacen la teoría de la descendencia con modificación y la de la selección natural. ¿De acuerdo? Ahora bien, hay algunos impactos y aplicaciones de la teoría de la evolución de Darwin. Por ejemplo, estas teorías son bases sólidas para teorías evolutivas más complejas. Por ejemplo, la biología da un paso más para convertirse en una ciencia moderna al abandonar las explicaciones supernaturales y sustituidas por aquellas basadas en la naturaleza, consiguiendo teorías que unifican a esta rama, que es súper importante. Pues todos estos fenómenos biológicos pueden ser comprendidos y explicados mediante la teoría de la evolución. Por eso es súper importante su impacto, porque nos libera un poco de los cánones del creacionismo y nos da el sustento para que la biología se establezca como una ciencia pura y que se pueda autosustentar y autonutrir, sin tener que depender de cuestiones como inexplicables por ella misma. Como que la biología no explica el creacionismo, entonces basar el origen de las especies, que es un fenómeno totalmente biológico, en una teoría que tú no la puedes explicar, te enfrenta a ti como una rama de estudio débil, ¿de acuerdo? Entonces, aplicaciones de esta teoría se pueden encontrar en la medicina, ya que gracias al comprender la evolución de los agentes patógenos, resistencia a antibióticos, se ha logrado el desarrollo de nuevos medicamentos, vacunas y tratamientos que permiten un mejor control de enfermedades. De hecho, la evolución de microorganismos está muy ligada a la selección natural. Los microorganismos van evolucionando en función de las condiciones ambientales a las que se encuentran. De hecho, los antibióticos son producidos por microorganismos, que son principalmente originados en guerras químicas que se producen entre ellos. Lo que ocurre, y les voy a hacer un dibujito, que ya, si yo tengo una plantita, ya traté de ser muy artista, tengo el suelo, y
esta plantita tiene raíces, ¿ya? Entonces, la tierra, que es cercana a las raíces, siempre va a estar llena de microorganismos. ¿Por qué? Porque son sectores muy nutritivos y llenos de vitaminas y sustento alimenticio para estos microorganismos. ¿Qué ocurre? Los microorganismos compiten por este alimento en la lucha por la sobrevivencia de la vida que nos explica Darwin, ¿de acuerdo? Entonces, al competir, necesitan generar herramientas para poder luchar por este alimento y generan como bombas, como armamento de guerra, y este armamento de guerra son antibióticos. Entonces, los microorganismos, por ejemplo, va generando, este es un microorganismo, y este otro microorganismo que está enojado. No, pero que está como triste. Ahí está enojado. Pero, ahí está enojado. Ya, pero este también está como furioso, pero así como feliz, como que va ganando, ¿ya? Entonces, empiezan a generar antibióticos y empiezan a dispararse entre ellos, ¿de acuerdo? Y ese disparo, esa guerra química que se produce entre los microorganismos, va generando resistencia a ellos. Entonces, al estudiar el avance evolutivo de estas especies a través del tiempo, se van pudiendo generar como... se va pudiendo generar el estudio necesario para comprender el mecanismo en el que el microorganismo ha generado la resistencia. Es decir, si este microorganismo generó una resistencia porque ahora está codificando para una enzima que degrada a ese antibiótico, eso es gracias a estudios de evolución. Porque estas guerras químicas se han producido durante una centena, decenas y cientos de miles de años, ¿de acuerdo? El tema es en qué punto se produjo esta modificación para generar la resistencia al antibiótico. Y eso es lo que los estudios de evolución han permitido a la humanidad y a la medicina comprender estos grandes problemas para la salud humana actual. ¿De acuerdo? Esta es como una clase de muchos datos freak importantes e interesantes. Ya, pero continuando, también comprender el cuidado o sea, el estudio de la teoría evolutiva nos permite comprender el cuidado que se debe tener al preservar la variabilidad de las especies de plantas y animales, y al seleccionar artificialmente sus características, porque, por ejemplo, permiten optimizar producción de alimentos. Un ejemplo es el coliflor, el brócoli y el repollo, que surgen por selección artificial a partir de la planta de mostaza silvestre. Entonces, los estudios evolutivos también permiten generar métodos de optimización de producción agrícola. Otra aplicación que tiene el estudio de la teoría evolutiva es la conservación de las especies. Conocer la historia evolutiva de una especie y su relación con el ambiente puede ayudar a mejorar las políticas de conservación de las especies amenazadas, como la ranita de Darwin. ¿De acuerdo? La población de este animal, que es una ranita muy tierna, puede llegar a medir tan solo 5 centímetros. La población. Y ha sido diezmada por la situación del bosque nativo con plantaciones y también por su exportación como mascota durante finales de la década de los 80 y comienzos de los 90 debido a un vacío en la ley de caza. La de esos tiempos prohibía cazar una lista de mamíferos y aves, pero no decía nada respecto a los anfibios y reptiles, por lo que la gente se llevaba estas ranitas por defecto. ¿De acuerdo? Súper importante este conocimiento, porque es como explica lo de las ranas. O sea, tú puedes generar ambientes que son propicios para no forzar tanto a las especies a generar estos cambios, ¿de acuerdo? Porque el cambio para poder adaptarte a un entorno es sumamente difícil, es un proceso súper tardío que lleva años y años. No es como que un día para otro a la rana le salga un cuerno y alas y empieza a volar. No. Entonces, conocer la historia evolutiva permite establecer las mejores condiciones en las que va a poder sobrevivir este organismo, ¿de acuerdo? Entonces, es súper importante el estudio evolutivo, ¿ya? Full, full, full importante. ¿No hay ninguna duda hasta ahora? Ya, todo bien. Y lo último que me falta por ver es la teoría sintética de la evolución o la teoría neodarwinista. Porque ya, la teoría darwiniana de la evolución tiene muchos aciertos, pero posee una gran falencia que no explicaba cómo se transmitían las variaciones heredables. Entonces, esta respuesta viene en la genética.
pero los trabajos de Mendel recién se conocieron en el siglo XX. Entonces, los genetistas lograron dar respuesta a los requerimientos de los seguidores de Darwin, solo cuando dejaron de pensar en términos de organismos y genotipos individuales, y se comienza a pensar en términos de poblaciones y alelos. ¿De acuerdo? O sea, eso permite el brinco de esta teoría a la generación de la teoría como actual neodarwinista, que da también un sustento genético a ella. ¿De acuerdo? Entonces, esto dio origen a esta teoría sintética de evolución, donde se integran otros avances también de otras ciencias. Ya, se denomina teoría sintética porque es una síntesis de los planteamientos de Darwin y de Mendel, a la luz de los avances de la genética de poblaciones, la sistemática evolutiva, la biología molecular y la paleontología. Entonces, por eso se acuña el nombre de teoría sintética o síntesis moderna de la evolución, donde los máximos ponentes de ellas son John Burdon Sanderson, Haldane, eh, Theodosius Dobosansky, Ernest Mayr, George Gaylord Simpson y Julian Huxley. ¿De acuerdo? No es tan importante los nombres de ellos. Lo que a mí me importa es que conozcan bien cómo funciona la teoría sintética. Entonces, esta teoría propone que la variación biológica heredable que observó Darwin en las poblaciones es resultado de varios fenómenos que afectan su pool génico. El pool génico es el conjunto total de genes de todos los individuos de dicha población. Es decir, la población evoluciona, no los individuos. ¿De acuerdo? O sea, es un fenómeno sumamente extraño. O sea, Darwin hablaba de que ya, esta cuestión era un poco individual, pero es la población la que va evolucionando. Los principales fenómenos que afectan a este pool génico, que recuerden que este conjunto total de los genes de una cierta población, son las mutaciones, cambio espontáneo y azaroso en secuencias nucleotídeas del material genético. Y el crossing over, recuerden este reordenamiento azaroso de genes durante la meiosis, donde generaba este intercambio de material genético entre los cromosomas, que es un contenido que ya se analizó. Y también las migraciones o flujos azarosos de genes desde o hacia la población de individuos son una importante fuente de variación, ¿de acuerdo? Hay que recordar que las poblaciones están sujetas pero a un sinfín de características y hechos que pueden significar la alteración de su composición poblacional, como lo es estas mutaciones. Mutaciones que pueden ser de tipo totalmente natural, como también generadas por el mismo ser humano. Mutaciones donde el cambio en la temperatura del planeta genera la reproducción de especies mucho más adaptadas a climas más cálidos, por ejemplo, o a variaciones de climas que se produce mucho. El crossing over, que es una cuestión que está muy presente dentro de las poblaciones, y las migraciones o flujos azarosos de diferentes individuos que llegan a las poblaciones, que hay intercambio. Tenemos que pensar que las poblaciones no son herméticas, son sistemas abiertos frente a diferentes cambios e interrelaciones que pueden generar con su entorno y ecosistema. ¿De acuerdo? Bueno, la variación biológica heredable puede ser transferida a la descendencia, pues los genes que se encuentran en los que se encuentra almacenada esta transmisión de este cambio o variación biológica son transportados por los gametos que originan los cigotos de los cuales surgen los individuos de la población. Entonces, esa es la herencia genética. O sea, acá yo tengo gametos que originan los cigotos que van a permitir el surgimiento de individuos de la población. Entonces, esos van a corresponder a los que poseen los genes y almacenan esta información para la variación biológica. Además, la selección natural actúa sobre los fenotipos de la población, preservando aquellas características ventajosas para las condiciones ambientales imperantes, haciendo que las poblaciones se adapten a su medio, que es lo que les estoy explicando. Bueno, la selección natural la podemos definir como una fuente evolutiva antiazarosa, que al actuar sobre los fenotipos produce una reproducción diferencial de los genes presentes en los individuos, modificando así frecuencias con que ellos se encuentran en el pool génico de la población. ¿Ya? Entonces, si por aislamiento reproductivo impido el flujo de genes entre la población y los individuos seleccionados y la población original desde la que ellos emergen, entonces voy a producir la aparición de una nueva especie, que es un fenómeno que se denomina especiación biológica. Actualmente, es la forma más completa de hacer converger el darwinismo y todos los conceptos de evolución con la genética mendeliana y genética moderna, por lo que es una metateoría más o menos que se logra por la comunidad científica en un conjunto, en la que se sustentan mutuamente los conceptos de genética y evolución en un solo lugar. Bueno, y algunos científicos de grande renombre, como Theodosius Dobzhansky, nos habla sobre que nada tiene sentido en biología si no es a la luz de la evolución.
Y Michael Lynch habla algo muy parecido, sobre que nada tiene sentido en evolución si no es a la luz de la genética de poblaciones. Eso. No sé si hay alguna duda, consulta. Duda, consulta, pregunta, de lo que sea. Igual creo que hablé mucho y fue mucha información. Pero no sé si tienen dudas, consultas, lo que sea. Aún no ha terminado la clase, por si acaso. O están procesando la información. O me caí. No escuchan nada. No sé. Algo, chiques, porfis. Todo bien, todo mal, no se escucha. Si se escucha. Profe, no entiendo nada. Ya van bien. ¿Alguien tiene alguna duda? Hasta ahí era el contenido de hoy día, en verdad. ¿Quedaron con alguna duda del contenido, de lo que tratamos, de lo que vimos? Igual era harta materia, pero tip, céntrense principalmente en las teorías, la neodarwinista, la darwinista como tal, la de Lamarck. Sí. Wallace un poquito. em, Uy, perdón, tengo hipo. Em, ¿En qué más podrían concentrarse bien? El fijismo un poquito, pero muy... ñe. No sé si tienen alguna duda de verdad, de lo que sea, o entendieron todo. Es que les prometo que yo no sé cómo entienden todo porque yo voy a mis clases online y no entiendo nada. Y tengo que ver la clase de nuevo y no entiendo nada. Y nunca entiendo nada. Y de hecho en el colegio cuando vi evolución quedaba como, what the fuck, ¿qué es esto? Entonces como que en verdad son demasiado seques. Les admiro mucho. Pero ya pues porfis, alguna duda, consulta, pregunta, lo que sea. No, todo bien. Ya Jorge no tiene dudas. Ya, si no hay ninguna duda, bueno, les puedo liberar porque ya estamos, bueno, quedan 6 minutos. Puchis. O sea, qué bacán que la hayas entendido bien. eh, pero, pucha, yo creo que me gustaría que entendieran todo lo que yo les enseño. Perdónenme por si a veces no entienden cosas que les explico. Que a veces soy muy volado para hablar. Puchis. ¿Quieren repasar otro contenido? Sistema endocrino, no sé. Yo quiero que aprendan todo. Ya, pero estoy feliz de que al menos lo de hoy día lo entendieron. Ya, la teoría sintética es lo mismo que la teoría neodarwinista. ¿Ya? ¿Por qué se dice sintética? Porque es una síntesis de lo que plantea Darwin, Mendel y avances actuales sobre la genética de poblaciones. ¿De acuerdo? Sistemática evolutiva, biología molecular, o sea, se denominan sintética, por lo que explico, como porque es una síntesis, y es neodarwinista porque sus bases son el darwinismo, ¿ok? Pero es el darwinismo sustentado con biología molecular, genética de poblaciones, leyes de Mendel, etcétera. ¿De acuerdo? Paleontología, o sea, es un conjunto de ciencias y ramas de la biología que le dan este apoyo a Darwin y dicen, ok, Darwin, sabes que tú estás bien, pero nosotros te vamos a sobreapoyar. Y eso es la teoría sintética. Es todo lo que plantea Darwin, pero ahora con rasgos genéticos. Como por ejemplo, que se sustenta la variación biológica, que esta es heredable y que puede ser transmitida a la descendencia. Pues estos genes que provocan la variación biológica se almacenan en los gametos, que van a originar los cigotos que posteriormente van a producir a los individuos de la población. Habla también sobre que hay que generar un análisis más poblacional que del individuo, que acá es importante la genética de la población,
de que principalmente de que existe un pool génico, de que es el conjunto total de genes de los individuos de la población, que este pool puede ser afectado por mutaciones, por crossing over, por migraciones o flujos azarosos dentro de la población. Esta teoría sintética nos habla sobre que la selección natural actúa sobre fenotipos de la población, preservando aquellas características ventajosas por condiciones ambientales y generando que las poblaciones se adapten de mejor forma a su medio. Aquí también nos da el sustento de que la selección natural no es antiazarosa, de que el actuar sobre los fenotipos produce una reproducción diferencial de genes presentes en los individuos, que esa la selección natural también es una marca imperante de variabilidad biológica dentro de las poblaciones. ¿De acuerdo? Eh, eso, sí, eso. Ya, excelente. ¿Alguna otra duda? ¿Duda, consulta? ¿Le gustó la clase? ¿Estuvo fome? Igual, o sea, como que no me gusta ni me disgusta este contenido. Encuentro más entretenido las cuestiones que son, pucha, es que me gusta más el contenido que van a ver después. Como esta evidencia de anatomía comparada, registros fósiles. Lo encuentro bien chévere. Esto igual es entrete, sí, igual tiene su parte bien entretenida. Pero me gusta más la biología molecular. Bueno, a ti, Nico, nunca te ha gustado la evolución. Bueno, a mí no es como que me haya fascinado tampoco full la evolución en el colegio. Encuentro muy interesante conocerla. Creo que es súper interesante, pero bueno, de partida yo no me voy a estudiar como yo estudio algo mucho más molecular. Sí, po, es más entretenido, po. La biotecnología, la reproducción celular, mm, el flujo de material genético, el comportamiento del ADN, todo ese tipo de cositas, los microorganismos, son bien entretenidos. Ya, pero eso, no sé si tienen dudas. Bueno, a Jorge le gusta más esta materia, que es súper válida. Ya, por mientras voy a pasar asistencia. Em, y pueden salir con tranquilidad. Eh, no sé si tienen dudas. Eh, cuídense muchito, que tengan excelente fin de semana. O sea, excelente semana, es martes. Que para mí, no sé. Bueno, chao, que estén muy bien, cuídense caleta. Chaito, chao, cuídense mucho. Mándenme todas sus dudas por WhatsApp, correo, por lo que sea. Siempre voy a estar disponible para ustedes.